Dadas. Adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Eh, el día de hoy vamos a conversar sobre los aspectos más importantes del Decreto Legislativo 1297, que es el Decreto Legislativo para la protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Lo que se conoce también sobre las normas de desprotección familiar. Y para ello quisiera iniciar comentándoles un caso para que ya dentro del desarrollo de la sesión podamos ir identificando qué tipo de desprotección o riesgo es, ¿no? Un caso que suele suceder, normalmente, si bien mi juzgado es civil, pero es un civil mixto, que vemos también temas de familia y se ven estos temas de desprotección, y normalmente existen denuncias o investigaciones de desprotección que nacen a partir del conflicto de los padres. Y eso es importante porque la propia norma establece que los aspectos, por ejemplo, respecto de la tenencia, régimen de visitas o cualquier otro tipo de situación ajena a la desprotección, tienen que tramitarse en sus propias vías. Eh, en un caso concreto, una pareja de convivientes que está en el hogar dentro de un proceso ya de separación, vienen teniendo conflictos. El esposo o conviviente refiere a la mujer o a su pareja que se va a retirar del hogar, ante lo cual refiere el conviviente, ¿no? El que se retira, la esposa le indica que si se retira, ella lo va a denunciar, ¿no? Esa es la expresión que utiliza la esposa o conviviente. Entonces él, creyendo que se trata de una denuncia por abandono de hogar, o quizás una demanda de alimentos, o quizás una demanda o una denuncia de violencia familiar, entre otros, procede a retirarse del hogar. No procede a retirarse del hogar exactamente un día viernes. Y va a la comisaría y deja constancia de su retiro voluntario del hogar. Seguidamente es comunicado por la policía, en donde se le refiere que tiene una denuncia por tocamientos indebidos en agravio de sus tres hijos. En el relato de la conviviente, ella refiere que se despertó el día lunes y le vio en una actitud extraña a su pareja, que su pareja estaba con el hijo mayor de aproximadamente 7, 8 años, debajo de las sábanas en actitud sospechosa, ¿no? Entonces, ella en ese momento, según su relato, quiso no desconfiar del padre, ante lo cual le llamó la atención y él le refirió que solamente estaban o estaba jugando, ¿no? Refiere la conviviente o la esposa también que al día siguiente, el día martes, nuevamente al despertar en la noche a las 3 de la mañana, ve a su pareja con las manos en los glúteos de su segundo hijo menor, ¿no? De aproximadamente 5 o 6 años, a lo que le llama la atención. Y finalmente el día miércoles, que, se, que también regresa inesperadamente del trabajo, ve a su pareja o su esposo que la abandonó, encerrado en la habitación con su hijo pequeño de 3 años. En el inmueble, además de la pareja y los tres hijos, vive la hija mayor adulta de la esposa o conviviente, que no es hija
del, del denunciado en este caso. Entonces, frente a esta denuncia de tocamientos indebidos, que habría sucedido 3 días seguidos y las 3 días consecutivos durante la noche, en el momento en el que presuntamente los hijos estarían dormidos, la comisaría pone en conocimiento de la Unidad de Protección Especial de San Juan de Miraflores. La Unidad de Protección Especial acude al domicilio y se entrevista con la hija mayor de edad de la conviviente, de la denunciante, que es hijastra del denunciado. Y le preguntan si es que ellos tenían o no tenían conflictos o han tenido algún conflicto relacionado con alguna violencia sexual o de algún tipo, ¿no? De acoso o hostigamiento sexual o manoseos en agravio de los hijos. A lo cual la hijastra, ¿no? Que es una adulta, refiere que ellos no habían tenido problemas, que últimamente tenían conflictos por la separación que estaban viviendo, pero ella calificaba al denunciado, a la expareja de su mamá que se había retirado, como un buen hombre. Y ella expresa en ese momento, sinceramente, yo no creo que él haya hecho eso porque es un buen padre. Dejan constancia de esa declaración y disponen que se proceda a poner a conocimiento de la Fiscalía Penal para que haga la investigación por el delito de tocamientos indebidos en agravio de los niños. La Unidad de Protección Especial solicita o dicta medidas de protección, suspende la patria potestad del papá y a los niños los pone o sea, delega el cuidado de los niños hacia la hermanastra. La hermanastra que vive también con la mamá, ¿no? En el mismo inmueble. Si bien no refiere que está al cuidado de la mamá, pero no saca a los niños del inmueble. Entonces, la fiscalía dispone que se realice la cámara GESE. Ni la madre ni la hija llevan a los niños a la cámara GESE. Y como el padre es el único preocupado en que se esclarezcan las cosas, él va, recoge a sus hijos y los lleva a la fiscalía en el día de la diligencia judicial de la cámara GESE. Y ante la sorpresa de la fiscal, que es el propio imputado, el propio agresor, ¿no? El propio presunto agresor, el que está llevando a los niños, suspende la diligencia, ¿no? Sin mayor efecto práctico. El papá exige que se tome la declaración porque no hay una colaboración de la madre, ni de la hermana, ni de la hijastra, para que se tome la opinión de los niños, ¿no? Para que se tome la versión de los niños. Ante lo cual, ante la exigencia del Ministerio Público, se llevan a los niños al examen de la Cámara GESE y los niños refieren querer a su papá, que su papá es un buen hombre, que es divertido, siempre juegan con él. Y respecto de los tocamientos, los niños de 9 y de 5 años, porque el de 3 todavía eh, no tenía la capacidad de brindar una versión, pero el de 9 y el de 5 años refieren, yo la verdad que no me acuerdo que mi papá me haya tocado, pero mi mamá dice que sí. Entonces, en función a esos hechos, a esa denuncia, la Unidad de Protección Especial solicita al juzgado, y eso es lo que vamos a conversar hoy día también, en la ratificación
de la declaración de desprotección provisional, que implica la suspensión de la tutela de, que implica la suspensión de la patria potestad y a su vez también la asunción automática de la tutela estatal, ¿no? O sea, que el Estado, en este caso representado por el Ministerio de la Mujer, ¿no? A través de la UP, asume el cuidado de los hijos y lo delega, ¿no? A alguien más. Esto puede ser un acogimiento familiar en familia extensa, en familia solidaria, también conocida como tercero, o en o pueden estar institucionalizados. Casos así se ven cotidianamente en los procesos en los procesos judiciales de ratificación de medidas de desprotección provisional y en la declaración misma de desprotección provisional definitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es o cuál es el sentido de las normas de desprotección familiar? Y para eso debemos recordar que anteriormente en nuestro sistema, regulado específicamente por el Código de Niños y Adolescentes, se regulaba la figura del abandono, ¿no? Del abandono moral, del abandono material. Y ese abandono terminaba o con la adopción o con la colocación familiar. Esa figura del abandono fue derogada por el decreto legislativo 1297, que estableció las normas de protección integral a favor de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales y con riesgo de perder. ¿Y cuál es la diferencia entre el tránsito de una institución a otra? Y es la percepción que se tiene respecto del niño o adolescente. Anteriormente, se consideraba al niño como objeto de tutela, ¿no? Se veía al niño como un sujeto de protección, pero sin mayor participación en el proceso o en el procedimiento. Sin embargo, hoy por hoy, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, se reconocen ciertas garantías procesales que se inspiran en el interés superior. Y además está la obligación, no solo legal, sino también convencional, de escuchar la opinión del niño y de considerarla. Es uno de los aspectos que se garantizan tanto en el trámite administrativo como en el trámite judicial. Y esto es a partir de otro derecho fundamental. Anteriormente, en otros cursos que tuvimos aquí con CEPOCAT, con relación al derecho del niño a vivir en familia, no lo vimos con relación a la tenencia, ¿no? A la tenencia compartida, al régimen de visitas. Pero este derecho humano del niño de vivir y crecer en el seno de la familia y a no ser separado de ella, inspira otras instituciones de amparo familiar. Y dentro de estas, actualmente, las normas de protección para los niños reguladas en el decreto legislativo 1297. Y es que ahora el niño, de acuerdo a nuestro artículo 5 de nuestra Constitución, se lo reconoce como un sujeto de protección especial. Y tanto es así que como sujeto de protección especial se garantiza el ejercicio pleno de todos sus derechos. De manera que el derecho a vivir en el seno de su familia, y el seno de su familia se entiende en primer orden a su familia de origen, a su familia biológica, integrada por el papá y la mamá, y los otros parientes que pueden conformar la familia, pero no solamente es un derecho a vivir con ellos, sino a vivir con ellos, pero de manera digna, priorizando su derecho a una vida digna.
que garantice su cuidado y protección y su desarrollo integral. Entonces, anteriormente, en las normas que regulaban el proceso de abandono, no había una distinción entre lo que se conocía como riesgo y como desprotección en sí mismo. Desprotección entendida ya como abandono. De modo que en cualquier caso, así sea una circunstancia grave y otra no tan grave, el proceso de abandono podría terminar en la declaración de abandono e incluso en adopción. Es decir, en la separación del niño de su familia o de su entorno familiar. En cambio, las normas de protección tienen una finalidad distinta, ¿no? ¿Y cuál es esta finalidad? Es la reinserción, la reincorporación del niño a su familia de origen. Inclusive en los procesos de desprotección, lo que se busca es que finalmente la tutela del Estado no solo se preocupe por el niño en sí mismo, sino también por su familia. De allí que las medidas que se adoptan en una situación de riesgo y en una situación de desprotección difieren sustancialmente. Y eso es precisamente los aspectos que vamos a abordar hoy día. Entonces, el decreto legislativo 1297 reconoce un sistema, ¿no? Un sistema de protección integral, no solamente como sujetos de protección especial, ¿no? Sino que se garantiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que se vean en una situación de riesgo de quedar sin cuidados parentales o de perder los cuidados parentales. Y dentro de este rubro se prioriza su derecho a vivir dignamente, a crecer y a desarrollarse en su familia. La norma para eso tiene algunos avances importantes. Y dentro de estos avances son algunas definiciones que se comprenden y que cambian algunos paradigmas. Por ejemplo, lo referido a la patria potestad. Normalmente cuando nosotros aludimos a la situación de un niño o adolescente, pensamos en la patria potestad y de forma subsidiaria en la tutela. Porque recordemos que los niños o adolescentes que no están sujetos a la patria potestad, de acuerdo a las normas del Código Civil y del Código de Niños y Adolescentes, quedan sujetos a la tutela, ¿no? La tutela es una figura supletoria de la patria potestad que se aplica que rige ante la ausencia de padres. Las normas de desprotección también están referidas justamente a la ausencia de padres o de las personas responsables de ejercer el cuidado de los niños. En este grupo entran incluso los tutores. Recordemos que los tutores pueden ser los tutores legales, que se conoce también como legítimos, que en primer orden son los abuelos. Los tutores dativos, que son los tutores que se designan, ¿no? En función a una elección de idoneidad, sea por el Consejo de Familia o sea dentro del trámite no contencioso de nombramiento de tutor. O puede ser también el tutor por escritura pública o por testamento. ¿No? Tutor es una figura supletoria de la patria potestad. Pero la patria potestad actualmente se entiende desde la perspectiva de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental entendida desde la corresponsabilidad. Y esta corresponsabilidad viene con el propósito de cerrar estas brechas que existen o que existían, o incluso que aún existen, ¿no? Estas brechas de género. De modo que tanto el padre y la madre
se consideran idóneos o capaces para asumir el cuidado del niño. Pero existen situaciones en las que los padres no están con las competencias adecuadas para asumir este deber de cuidado y protección, entonces están aquí en situaciones de riesgo, o es que simplemente ya están descalificados o renuncian o no quieren asumir el cuidado del niño o adolescente. Entonces aquí estaríamos ante un supuesto de desprotección. La diferencia esencial entre uno y otro es el margen de gravedad que existe en la vulneración de los derechos de cuidado y protección del niño. Mientras que en el primero, en el riesgo, existe una amenaza, una posible desvinculación. En el segundo, si hay una afectación directa del deber de cuidado y protección, una renuncia o una inexistencia. Entonces, la responsabilidad parental nace como este nuevo concepto que redefine lo que se conocía como patria potestad. La norma también establece algunos conceptos de familia, que en algunos puntos podría parecer algo impreciso. Nosotros recordamos que en nuestro Código Civil y en nuestro Código de Niños no existe una definición de familia. Y no existe una definición de familia precisamente porque se trata de un concepto dinámico que cambia durante el tiempo. No recordemos que antes eh, hablábamos de la familia básica, ¿no? Como cédula fundamental de la sociedad. Eh, Posteriormente, a través del Tribunal Constitucional, se amplió el concepto de familia hacia reconociendo ya las familias ensambladas, las familias reconstituidas. Y aquí en el decreto legislativo 1297 se hablan de la familia de origen, de la familia extensa y de la comunidad como familia. Específicamente en lo que refiere a la familia de origen, alude que ésta está conformada por el padre, la madre o uno de ellos, y también refiere a los hermanos, hermanas, tutor o tutora, y en una redacción algo imprecisa, comprende a las personas con las que teniendo no vínculo de parentesco, conviven o hacen vida en común. Pero este concepto no debe ser malinterpretado. Cuando hablamos de familia de origen, siempre hablamos del papá y de la mamá, sea que vivan juntos o sea que vivan separados. Cuando la norma alude a los hermanos, alude a los tutores o alude a otras personas que podrían vivir ahí en la casa como sin parentesco, por ejemplo, el cuñado, la cuñada, entre otros, se refiere a personas que también pueden conformar la familia de origen, porque se reconoce que en nuestra sociedad es usual que los hogares estén conformados por familias que podría decirse extensas, ¿no? Familias múltiples. En un mismo hogar viven varias familias. Está la familia original del padre y la madre, están las familias que conforman los hijos, y entre estas también pueden corresponderse con niños, niñas, abuelos, entre otros. Pero cuando la norma alude a familia de origen, siempre debe tenerse presente que se trata del padre o de la madre, porque está referida específicamente a la competencia parental, ¿no? Porque dice, al, sin cuidado parental o en riesgo de perderlo. Y esto es una relación directa con el padre o con la madre.
La norma también habla de la familia extensa. Y la familia extensa comprende a todos los familiares del niño o adolescente, pero familiares con los que no vive. Entonces hace una distinción. Familia de origen, padre o madre, y que también puede estar integrada por otros parientes, pero que conviven o hacen vida en común con el niño o adolescente. La familia extensa serían los demás parientes, que pueden ser los mismos incluso, hermanos, tíos, abuelos, pero que no viven con el niño. Otro aspecto importante de la norma es que se reconoce a la comunidad como familia. Y esta comunidad como familia está referida a los supuestos en, en los que existen niños dentro de comunidades nativas, comunidades campesinas o pueblos originarios. Aquí es, es importante considerar que en esta situación de identidad de familia en comunidad, se suele considerar también la familia como grupo. No solo la familia conformada por el padre o la madre, sino también por las personas que conforman el grupo social o el grupo cultural. En, Me parece que en el 2021 eh, hubo un caso que se tramitó en San Martín respecto de una niña que había quedado aparentemente en estado de abandono por su madre, que se le había encargado aparentemente a la abuela. Eh, Se toma conocimiento del caso porque la niña se quema en la olla que están preparando los alimentos y necesitan llevarla al hospital más cercano. Y en el hospital más cercano tienen dificultades para la atención y para su identificación, porque como se trataban personas de comunidades, de una comunidad nativa, la niña ni siquiera tenía documento de identidad y ni siquiera había sido inscrita aún en el RENIEC. Y eso es uno de los aspectos importantes también de los derechos del niño o de la protección integral de los derechos del niño. Porque la vida digna no solamente exige que el vivir en familia, sino que se respeten todos los derechos que garantizarían o que garantizarían el ejercicio pleno de todos los demás derechos conexos. Dentro de estos, la identidad, la salud, la educación. En este caso, que les comento del caso de San Martín, eh, se tramitó como, no como un supuesto de desprotección, sino más bien como una violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en el cual se dictaron medidas de protección a favor de la niña destinadas a lograr su identidad, ¿no? A la inscripción de su identidad. Pero sin embargo, debemos aquí precisar, anotar que las medidas de protección de los procesos de violencia familiar son enteramente diferentes a las medidas de protección del proceso de desprotección familiar. El caso que les comento fue reconocido como emblemático. Sin embargo, no se trataba de un caso cotidiano, ¿no? De un caso común de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar. No se trataba de una violencia psicológica o física convencional, sino más bien se aludía a una violencia estructural, ¿no? Donde incluso el sujeto activo podría haberse calificado al Estado mismo como parte de la agresión o de la desprotección de la niña. ¿Por qué? Porque siendo ellos una comunidad nativa,
el Estado no había dado condiciones adecuadas para que puedan garantizarse, por ejemplo, su derecho a la identidad, su inscripción en el registro, y con eso gozar plenamente de los demás derechos, como el derecho de acceso a la salud o a la educación. Entonces, ese caso, más que un caso de, más que un caso de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, era un caso de desprotección familiar. Eh, el juzgado pudo evaluarlo de esa forma, pero sin embargo, quizás por la necesidad de tutela urgente, se lo vio dentro del proceso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entonces, aquí, lo particular del caso es que se reconoce a la comunidad como miembro, como parte de la familia de la niña, porque no solamente es que no se tenía la acreditación del parentesco con la persona que estaba a su cuidado, que presuntamente era la abuela, sino que como integrantes del mismo pueblo indígena, del mismo pueblo originario, de la misma comunidad campesina, se consideraba que había una identidad cultural y un sentido de pertenencia entre ellos. Entonces, a esta familia, o a esta comunidad como familia, se lo califica también dentro del concepto de familia de origen, si es que viven con el niño o la niña o adolescente en el mismo hogar, o como familia extensa, si es que no viven en el mismo hogar, pero comparten en la misma comunidad de acuerdo a sus costumbres y un enfoque de interculturalidad. Otra de las definiciones que incorpora el decreto legislativo 1297 es el referido al deber de cuidado y protección. Actualmente este deber de cuidado y protección es lo que se califica en todos los procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Y este deber de cuidado y protección se reconoce como la atención que se brinda al niño o adolescente con la finalidad de cubrir sus necesidades y protegerlos en el ejercicio de todos sus derechos para lograr su desarrollo integral en función a su interés superior. Entonces, el deber de cuidado y protección es algo innato respecto de las competencias parentales. Y estas competencias parentales se han reconocido también en esta norma, o también competencias de crianza y cuidado, trasladándose prácticamente un concepto psicológico, ¿no? O interdisciplinario más que legal. Y entendemos a estas competencias parentales como el conjunto de responsabilidades, derechos y deberes que permiten a la familia asumir de forma flexible o adaptativa la tarea de cuidar y educar a un niño o a un adolescente de acuerdo a sus necesidades de desarrollo y de aprendizaje. Entonces, como parte de la responsabilidad parental, comprende, ¿no?, los deberes de cuidado y protección, y esto a su vez deben estar acorde con las competencias parentales de las personas responsables del cuidado del niño. La propia norma también hace la distinción o hace la definición de una situación de riesgo de desprotección y una situación de desprotección familiar en sí misma. Y en la circunstancia de riesgo, alude a que se refiere a una circunstancia en la que el derecho del niño o el adolescente está amenazado o afectado, sea por una circunstancia personal, familiar o social, pero que perjudica su desarrollo integral sin revestir una mayor gravedad y que no pueden ser atendidos por su familia. A diferencia de una situación de desprotección familiar, en los casos de riesgo no existe ninguna medida
en la que se implica o que se determine la separación del niño o niña de la familia de origen. Lo que se busca ahí es la recuperación, la adecuación o la maximización de las competencias parentales de las personas que están a cargo del cuidado del niño o del adolescente. Aquí podemos mencionar el caso, y esto también son casos cotidianos, en los que el hijo o hija menor de edad adolescente está en una etapa de rebeldía, ¿no? No quiere obedecer las órdenes de los padres, no quiere entrar a las clases escolares, se niega a cumplir con las tareas, y la madre o el padre o ambos a cargo de su cuidado, ante una circunstancia de desesperación por la conducta o el comportamiento de su hijo o de su hija menor de edad, acuden a la autoridad, ¿no? Con la finalidad de denunciar este hecho o de buscar ayuda. Y ahí no estamos ante una situación de desprotección, porque sí se tiene a un padre o una madre que puede asumir ese cuidado, solo que sus competencias parentales están disminuidas. Entonces lo que se busca ahí es un apoyo familiar o una intervención en la familia. ¿Y cómo puede buscar o cómo puede otorgar el Estado tutela a esas personas? Con programas, con acompañamiento, con asesoramiento de personas especializadas, por ejemplo, de los equipos interdisciplinarios de las unidades de protección o de las DEMUNAS, a través del cual se brinden a estos padres las competencias adecuadas para poder asumir el deber de cuidado y protección de su hijo o de su hija de acuerdo a las necesidades o circunstancias particulares. Lo que se busca en una situación de riesgo es que finalmente esta no se convierta en una situación de desprotección. Recordemos que en una situación de desprotección, algunas de las medidas separan al niño o adolescente del cuidado del padre o de la madre. Y lo que se busca en las etapas de calificación de riesgo es precisamente evitar llegar a esa circunstancia. De modo que el apoyo, la asistencia o la intervención estatal está destinada a brindar ahí terapia, tratamiento especializado, apoyo especializado al padre o a la madre y al niño o adolescente para recomponer la relación familiar. De otro lado, tenemos la situación de desprotección en sí misma. Y la situación de desprotección, de acuerdo a la norma, se produce cuando existe un incumplimiento o es imposible o inadecuado desempeño de los deberes de cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado, sea esto en la familia de origen, los padres, o sean la familia extensa que conviven con los propios niños. Pero este incumplimiento no es un mero incumplimiento, sino es un incumplimiento que afecta gravemente el desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Esa situación de desprotección, en todos los casos, tiene un carácter provisional e implica la necesidad de una separación temporal del niño, niña o adolescente de su familia. Para su protección, para que se brinde un apoyo especializado a la familia a fin de eliminar o reducir estas circunstancias que motivan la separación y aplicando las medidas de protección adecuadas, promover finalmente la reintegración familiar. Esto es precisamente lo que comentábamos, que a diferencia de la anterior figura del abandono que terminaba en la mayoría de los casos con la declaración de abandono y la adopción o la adoptabilidad, lo que se busca
en la desprotección familiar es finalmente la reinserción en la familia, la reintegración de la familia. Y aquí también se reconocen circunstancias, por ejemplo, del hermano o hermana cabeza de familia, que se da, por ejemplo, en los casos en los que los padres fallecen. Y uno de los hermanos, normalmente el hermano mayor, aunque no necesariamente mayor de edad, sino el más grande, decide asumir el rol de cabeza de hogar. Entonces, las medidas de protección que se adopten en este caso no buscarán dividir o desintegrar a esta familia, ¿no? De hermanos, sino respetar y darles el apoyo necesario para su superación y para su fortalecimiento. Los criterios que se fijan para la desprotección familiar son en número cerrado, ¿no? O sea, siempre son restrictivos y objetivos. A diferencia de las situaciones de riesgo que pueden ser, que pueden adoptarse medidas de protección que resulten adecuadas al caso concreto, incluso aunque no estén reguladas en la ley. Pero se tiene que tener presente que en la desprotección se establece que la situación de pobreza en ningún caso por sí solo justifica la separación de la niña o adolescente de la familia de origen, ni constituye por sí misma una circunstancia de desprotección familiar. ¿Y esto por qué? Porque si asumimos que el solo hecho de la pobreza constituye una circunstancia de desprotección, prácticamente se promovería la separación o la desintegración de la familia. Porque en sociedades como la nuestra, la situación de pobreza no es algo escaso, ¿no? Por el contrario, es común. En estos casos, más bien, es responsabilidad del Estado brindar apoyo a estas familias para que puedan acceder a programas y a servicios de protección social. Por ejemplo, el programa Juntos, Pensión 65, entre otros que les permitan dar subsidios a estas familias a efectos de poder cumplir adecuadamente con su deber de cuidado y protección, sin que la situación de pobreza sea un motivo para que desintegre su hogar. Ahora, inclusive, si con el apoyo no existen o no se dan las condiciones adecuadas para que el niño, niña o adolescente pueda vivir en un ambiente de dignidad, ya corresponde pues adoptar alguna otra medida de protección destinada a garantizar la protección integral de sus derechos. Otro aspecto que también se considera que no constituye por sí mismo una situación de desprotección es lo referido a la discapacidad, sea de la niña o adolescente o de cualquiera de sus miembros. Por ejemplo, ¿no? El padre o la madre que sufre una circunstancia de discapacidad no es motivo suficiente para considerar que no tiene las competencias parentales adecuadas o suficientes para asumir el cuidado de sus hijos. Se ve ahora en función a las políticas de acceso y de igualdad de las cuotas, por ejemplo, laborales, que muchas personas con discapacidad acceden a puestos de trabajo en entidades y empresas. Entonces, dependiendo ya de la gravedad de la discapacidad, puede calificarse o no una situación de desprotección. Pueden haber circunstancias de discapacidad, por ejemplo, que requieran de apoyo, de ajustes razonables, pero hay algunas en las que la discapacidad impide inclusive manifestar o expresar la voluntad. En esos casos, habría también que evaluarse
más que una circunstancia de desprotección, quizás un asunto de curatela o de designación de apoyo y salvaguardos, que a su vez también comprenda el cuidado y protección del hijo menor de edad, de esta persona con discapacidad. Ahora, si a pesar del apoyo que el Estado pueda brindar para fortalecer las competencias parentales de estos padres, involucrados en situación de pobreza o en condiciones de discapacidad, y no sea posible ese objetivo, y no sea posible el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen, debido a que esa circunstancia particular, esa circunstancia específica, le impide proveerle el debido cuidado, entonces ya puede darse lugar a la declaración de desprotección familiar. Y las medidas de la declaración de desprotección familiar vienen acompañadas, tanto en las situaciones de riesgo como en la desprotección, de las medidas de protección. Y en este proceso o procedimiento, porque en primer orden es administrativo y solo en caso de desprotección también se tramita en vía judicial, no se entiende que estas medidas de protección son actuaciones o decisiones que se adoptan a favor del niño o del adolescente, se encuentra en una situación de riesgo o se encuentra en una situación de desprotección para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades. Y es que los derechos de los niños y adolescentes a vivir en familia, ¿no? Que es lo que busca finalmente garantizar esta norma, no solamente es una garantía de orden interno, ¿no? No es solamente una garantía de orden constitucional eh, de nuestra legislación interna, sino también que deriva de la Convención y de los pronunciamientos mismos de la Corte Interamericana. Dentro de estos pronunciamientos de la Corte Interamericana existen algunos casos que se pronuncian específicamente o expresamente sobre el derecho del niño o el derecho a vivir en familia, ¿no? Y dentro de estos está el caso argentino, el caso Fornerón, en el cual un padre, eh, por razones de estereotipos, fue separado del cuidado de su hija, ¿no? En este caso particular de Fornerón, eh, él tuvo una relación sentimental, su pareja le escondió el embarazo y le escondió también la paternidad. Cuando él quiso asumir el cuidado o su responsabilidad parental, se enteró de que la madre había entregado a su hija a una familia para adopción. Así que el señor Fornerón inició un trámite judicial con el propósito de que se declare su filiación y finalmente se le entregue la custodia de su menor hijo. Sin embargo, en primera instancia, el, el juez argentino, si bien se determinó por prueba de ADN que él era el padre, el juez argentino negó la custodia y le entregó la custodia al matrimonio que había adoptado a su hija. ¿Por qué? Porque el juez argentino consideró que su hija iba a estar mejor con una familia de esposos que con el padre soltero. El señor Fornerón apeló esta decisión y la sala superior o el órgano superior revocó y le dio la razón. Entonces dispuso que la niña pase al cuidado del papá.
Sin embargo, frente a un recurso extraordinario, ¿no? Similar a nuestro recurso de casación, eh, realizado por los esposos, se solicitó la inaplicación de la sentencia que otorgaba la custodia a Fornerón, y este recurso, a través finalmente del pronunciamiento de la Corte Suprema de Argentina, se dispuso y se otorgó la adopción de su hija al matrimonio que había acogido a la niña, ¿no? Lo que motivó de que el señor Fornerón acuda a la Corte Interamericana con el propósito de que se le restablezca el vínculo paterno-filial con su hija. Y la Corte Interamericana, en esta sentencia del caso Fornerón, lo que hizo fue justamente relevar el derecho que tiene todo niño o adolescente de vivir con su familia de origen, lo que implica a su vez el derecho a vivir con su padre o su madre, y su padre o su madre refiriéndonos en el aspecto biológico. Entonces, la finalidad esencial de, de las normas de desprotección son la reintegración y el retorno del niño o adolescente a la familia. De ahí que las medidas de protección que impliquen la separación del niño o adolescente de su familia tienen que estar acompañadas de una actuación estatal orientada a esta reintegración familiar. Y esta reintegración familiar, a su vez, debe implementar o debe implementarse con medidas y programas de apoyo dirigida no solamente a la recuperación o restablecimiento del niño, sino también a los integrantes del grupo familiar con el objeto de facilitar este retorno. El retorno, sin embargo, requiere de un informe o de una evaluación positiva previa. Y la preparación del niño, de la niña o adolescente, con la participación de los miembros de la familia o de aquellos que asumen su cuidado, por ejemplo, en un acogimiento familiar con tercero, o también se conoce como familia solidaria, para que se pueda garantizar este retorno sin mayor afectación a sus derechos. Entonces, este proceso de reintegración implica un acompañamiento estatal para continuar brindando orientación y apoyo, inclusive luego del retorno familiar, hasta que desaparezca las circunstancias de desprotección o inclusive hasta que adquiera la mayoría de edad, dependiendo de las condiciones particulares del caso. En cuanto a las medidas de protección también que se reconocen, está el acogimiento familiar, y este acogimiento familiar se rige por los principios de idoneidad y del interés superior del niño o adolescente. Y el acogimiento familiar, en función al principio de idoneidad, requiere también de una calificación que realiza la unidad de protección especial respecto a la de la idoneidad de la familia o de la persona que va a cumplir este rol de familia acogedora. De modo que esta familia garantice el desarrollo integral o el cuidado integral del niño mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección. De modo que este acogimiento familiar como medida de protección puede ser temporal o también puede ser una circunstancia o una medida permanente. Permanente, pero no significa que sea invariable, ¿no? Porque inclusive con el pronunciamiento judicial de desprotección familiar y con la confirmación de la medida de acogimiento familiar, posteriormente puede variarse porque estas medidas de acogimiento familiar son revisadas.
Dentro de las medidas también está lo que se denomina el acogimiento residencial o la institucionalización, que es una medida también de protección temporal y es subsidiaria. ¿Por qué subsidiaria? Porque se aplica en última ratio. En primer orden, eh, se prefiere a la familia extensa, ¿no? O sea, conformada por parientes que no conviven con el niño o niña. En segundo orden, se prefiere a la familia solidaria o también el acogimiento familiar con tercero, que son personas calificadas, ¿no? Como idóneas para asumir el cuidado del niño. Estas personas que cumplen el rol de acogedores familiares normalmente también están a la espera de ser designados como adoptantes. Y es por eso que la norma establece como excepción que cuando se opte por la adopción o por la adoptabilidad, la familia acogedora por tercero, o sea, que no son parientes del niño o niña o sujeto de tutela, tengan preferencia en el trámite de la adopción. Y todo esto viene acompañado del plan individual de trabajo. El plan individual de trabajo es el documento elaborado por el equipo interdisciplinario, sea de la de MUNA o de la unidad de protección, que establece los objetivos y la metodología de la actuación estatal orientada a intervenir sobre los factores de riesgo y de protección en búsqueda de la reinserción familiar. Este procedimiento se sujeta también por algunos principios que hoy por hoy inspiran a la mayoría de procesos de tutela. Últimamente también cuando se modificó el proceso de alimentos, se reconoció entre estos el principio de diligencia excepcional. Existen estos principios con el propósito de dar no solamente la mayor tutela, sino una tutela efectiva, una tutela rápida, una tutela oportuna. Este proceso, como otros tutelares o tuitivos, tienen estos principios que maximizan la actuación del Estado. Dentro de los principios está la diligencia excepcional. Esta diligencia excepcional exige que las autoridades que intervienen en el procedimiento, sea administrativo o sea judicial, actúen con la mayor celeridad, cuidado, eficacia y responsabilidad con el propósito de hacer todas las acciones o decisiones que se adopten en garantía de los derechos del niño o adolescente. Este principio es especialmente relevante en el análisis de las circunstancias que rodean y afectan al niño o al adolescente. En su valoración objetiva del impacto del caso es una garantía judicial y además es una garantía procedimental de los derechos del niño. También están los principios de informalismo. Este principio exige que en cualquiera de los procedimientos, sea por riesgo o por desprotección, todo el trámite o todas las formas o todas las exigencias deben ser interpretadas de modo que los derechos e intereses de los niños y de su familia, ¿no? O sea, padre, madre, familia extensa o de origen, tutor, curador, hermano, no sean afectados por ritualismos excesivos o por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados dentro del proceso, siempre que dicha excusa no afecte el derecho de terceros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Normalmente en estos procesos, los interesados, por ejemplo, los padres, los familiares, pueden requerir el acceso de copias o el acceso a los actuados. Entonces, no podría decirse, ¿no? Y sí se ve, ¿no? Sí se ve incluso en los procesos, por ejemplo, de violencia familiar, que también se ríe, de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, que también se rigen por estos principios de máxima diligencia y de informalismo.
Se ve, por ejemplo, que hay exigencias innecesarias, como por ejemplo la presentación de solicitudes escritas de copias. Cuando se dice, quiero copia del video de la audiencia o quiero copia de lo actuado, le dicen, no, presenta tu escrito. Entonces, el principio de informalismo acá garantiza que esas circunstancias no sucedan. De modo que el, la parte interesada, padre o madre u otro familiar, Ministerio Público, puedan acceder al expediente, sea administrativo o judicial, sin mayor dificultad. Ya corresponde al órgano administrativo o al órgano jurisdiccional adoptar las medidas que tutelen y garanticen la efectivización de estos principios. Otro de los principios es la garantía de la igualdad y de la no discriminación. Un momento. Bien, les comentaba que en este procedimiento también se garantiza la igualdad y no discriminación, lo que implica que todos los niños, adolescentes y todas las familias tienen que ser tratadas sin distinciones por razones de sexo, de raza, de género, de idioma, religión, origen étnico u otras circunstancias, ¿no? Y esta garantía no es solamente para los niños, sino también para su familia. Otro aspecto u otro principio que se garantiza en estos procesos es la excepcionalidad y la temporalidad. Y la excepcionalidad es porque la actuación del Estado es subsidiaria. En estos casos, se entiende que en primer orden, el llamado al cuidado y protección de los hijos son los padres, no el padre o la madre. Pero si se ven debilidades o si se ven impedimentos o inexistencia de este cuidado, recién aparece la actuación estatal. Y también es temporal porque todas estas medidas de protección que se adoptan, y entre estas, en el caso de la desprotección que implique la separación del niño o el adolescente de la familia, tienen que durar el más breve plazo posible. No puede tomarse, no se pueden tomar excesivos periodos de tiempo para regular o para determinar la situación del niño o adolescente. Porque el tiempo en los niños, por ejemplo, 1 año, 2 años, es demasiado tiempo, no es elemental para el cuidado y protección y para la reinserción en su familia. Finalmente, se deberá determinar si es que el niño retorna o no a su familia de origen, permanece con una familia extensa, permanece con una familia por tercero, o es que se adopta la medida definitiva ya de adoptabilidad y eventualmente de su adopción. Y otro de los principios elementales que siempre se consideran aquí es el del interés superior del niño. El interés superior del niño, que actualmente también tiene su propia regulación, se entiende ahora no solamente como un principio de interpretación, sino también como una norma de procedimiento y además como un derecho sustancial. De modo que cualquier decisión o cualquier acción que se adopte con relación a los derechos del niño o del adolescente deben basarse en función al interés superior. Y el interés superior
exige o garantiza también que se conozca la opinión del niño. Y si la autoridad no va a considerar la opinión del niño o del adolescente, debe motivarla, no simplemente ignorarla, ¿no? Sino también debe motivar en su decisión cuáles son las razones que justifican que la opinión del niño no sea considerada como tal. Y siempre también debe tenerse presente que en lo que respecta a la opinión, se considere esto en función a la edad y madurez del niño y en función también a las circunstancias del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la opinión del niño suele estar en algunos casos eh, inclinada, desvinculada o también alienada, ¿no? Dentro de este procedimiento, sea el de riesgo o sea el de protección, se garantizan ciertos derechos a favor del niño. Y uno de estos derechos es a contar con la asistencia de un letrado, de un abogado que defienda sus intereses. Y específicamente se alude a la existencia de un defensor público. Este mismo derecho también se extiende a la familia, pero el abogado que tiene la familia puede ser de su elección y si no lo tienen, pueden acceder también a un defensor público. Y este defensor público es distinto o debe ser distinto a aquel que protege o garantiza los derechos del niño. Sin embargo, pueden haber distritos judiciales en donde por el número insuficiente de defensores públicos pueden acordarse que el mismo defensor eh, asista tanto al niño como a los padres o familiares, salvo que exista ahí una situación de conflicto, ¿no? De conflicto de intereses. El trámite del proceso de riesgo es distinto del proceso de desprotección. Para tramitar una situación de riesgo, estos son de competencia de las demunas municipales y finalmente terminan con una declaración de riesgo provisional. Este procedimiento que se llevan ante las demunas normalmente inician el trámite de notificación a los padres o responsables. Se hace una audiencia especial en todos los casos para recabar la opinión del niño. Se elabora un informe interdisciplinario y se hacen todas las acciones necesarias para ver cuál es la situación de riesgo que se busca eliminar o, o desaparecer. Y finalmente se emite la resolución por la DEMUNA declarando la situación de riesgo provisional. ¿Y por qué la situación de riesgo provisional? Porque este finalmente debe culminar con, con una medida de protección destinada a al fortalecimiento de las competencias parentales de los responsables. Recordemos que en un proceso de riesgo nunca existe una medida destinada a separar al niño o al adolescente de sus padres o de su grupo familiar. Y también esta medida de riesgo no es tramitada ante, ante los juzgados, ¿no? Ante los juzgados de familia. A diferencia, en el proceso de desprotección inicia su trámite en las unidades de protección especial. Estas unidades de protección especial, de acuerdo a la gravedad del caso, pueden tramitar el caso dentro de la vía tutelar
especial o dentro de la vía urgente. Un caso, por ejemplo, de vía urgente es el niño, por ejemplo, que es abandonado desde el primer día de su nacimiento por su progenitora, ¿no? Porque simplemente se trata de un niño no deseado o que alude de que no tiene condiciones para vivir eh, o para encargarse del cuidado o protección de su hijo. Esto normalmente es actualmente, ¿no? Se ven en muchos casos, por ejemplo, de ciudadanos extranjeros que finalmente cuando dan a luz a su niño, van a las unidades de protección y entregan a su niño o niña y aluden pues que o sea, no tienen información del papá, que ellos mismos no tienen condiciones personales, sociales o familiares que les permita asumir el cuidado. Entonces, en este tipo de supuestos, eh, luego ya de la evaluación, de la intervención del equipo interdisciplinario que se haga con respecto de la progenitora, con el fin de buscar ayudarla, por ejemplo, de incorporarla a algún programa social o algo y no se encuentran, por ejemplo, resultados positivos para ello, eh, existe este trámite de carácter urgente que con la resolución que se admite o que inicia el procedimiento, se dicta la medida de protección, normalmente una de acogimiento familiar con tercero, porque en estos casos no hay familia identificada, normalmente con acogimiento por tercero o también puede ser con acogimiento residencial. Y se dicta la medida también de suspensión de la patria potestad y de la asunción de la tutela automática del Estado. Finalmente, también se puede, de acuerdo a las circunstancias, luego del informe interdisciplinario, se puede declarar la desprotección y la adoptabilidad. En los otros casos, que no son así de urgente, que no hay una manifiesta situación de abandono, sino que requiere de investigación, de evaluación, de entrevistas, lo que se hace primero es admitir o dar inicio al proceso de desprotección. Cuando se da inicio al proceso de desprotección, se elabora el plan de trabajo individual, que son todas las acciones destinadas a buscar la reinserción del niño o adolescente a su familia de origen, y se dicta una medida de declaración de desprotección provisional. Esta medida de declaración de desprotección provisional es eh, sujeta a la confirmación, a la ratificación o a la aprobación judicial. Entonces, una vez que se dicte la declaración de desprotección provisional, el expediente es remitido al juez de familia del lugar. ¿Para qué? Para que el juez ratifique, apruebe la desprotección familiar provisional y, de ser el caso, también apruebe también la medida de protección que se hubiera adoptado. El juez también tiene la alternativa de aprobar la declaración de desprotección familiar, pero de modificar la medida de protección. Y finalmente, también puede desaprobar eh, la medida de protección eh, adoptada y también la declaración de desprotección provisional, ¿no? O sea, el órgano jurisdiccional puede tener tres respuestas frente a esta circunstancia, ¿no? O aprueba íntegramente, o aprueba solo la declaración y modifica la medida de protección, o desaprueba todo. O puede ser que el juez considere también que no se trata de una situación de riesgo, ¿no? Sino que se trata de una situación que no se trata de una situación de desprotección, sino que se trata de una situación de riesgo. Entonces puede reconducir el caso y remitírselo, disponer que se remita a la tribuna competente para que tramite el procedimiento como un procedimiento ya no de desprotección, sino de riesgo. Como se aprecia, hay una suerte
una competencia mixta, porque si bien la declaración de desprotección provisional lo hace la Unidad de Protección Especial como órgano administrativo, finalmente esta tiene que ser confirmada o ratificada por el órgano jurisdiccional en una diligencia de vista de la causa, ¿no? Recordemos nosotros que el término vista de la causa normalmente se utiliza cuando se conoce un proceso en segunda instancia, ¿no? Entonces, es una suerte de revisión. Por eso es que tiene la denominación de vista de la causa. El juez, en este caso, al recibir el expediente, lo que hace es programar una diligencia de vista de la causa, donde va a llevar una diligencia donde se va a informar sobre las circunstancias específicas y también recabar la opinión del niño o adolescente. Una vez que se apruebe la desprotección provisional, el trámite de la desprotección puede continuar con miras a la declaración de protección definitiva o en todo caso con miras al retorno del niño al hogar, ¿no? A la familia de origen. Si finalmente la unidad de protección especial considera que se ha incurrido o que se presenta un supuesto de desprotección, lo que corresponde es emitir un informe técnico. Y este informe técnico es remitido al juzgado. El juez o la unidad de protección especial no declara la desprotección familiar. Quien declara la desprotección familiar definitiva es el órgano jurisdiccional. Y esta declaración lo hace dentro de un procedimiento especial que tiene como una audiencia única, ¿no? Con participación del Ministerio Público, con participación de los padres, con participación de las personas que estuvieran a cargo del cuidado del niño y con la garantía de la defensa letrada a favor del niño y de la familia. En esta diligencia de audiencia o este procedimiento de declaración judicial de desprotección, también participa el Ministerio Público como dictaminador. Eh, Cuando el expediente de desprotección familiar ingresa al juzgado, el juez inmediatamente remite el expediente al fiscal para que dé su opinión, su dictamen sobre el caso. El fiscal puede pronunciarse sobre el fondo o puede hacer algunas observaciones. El juez con el dictamen fiscal eh, puede considerar las observaciones y solicitarle a la unidad de protección que las subsane. Una vez subsanadas estas observaciones, el proceso o el procedimiento sigue el mismo trámite. O sea, nuevamente va al fiscal para que el fiscal esta vez sí se pronuncie ya sobre el fondo. Si el juez no tiene ninguna otra observación, programa la audiencia y en esta audiencia recaba la opinión de los niños. En este caso, eh, el juez puede declarar la desprotección y confirmar la medida de protección adoptada, que puede ser un acogimiento familiar con familia extensa, puede ser un acogimiento familiar con tercero, o puede ser eh, un acogimiento residencial. Recordemos que el acogimiento residencial siempre es la última medida que se va a tomar. ¿Por qué? Porque lo que se quiere garantizar es el desarrollo integral del niño. Y el desarrollo integral del niño, bueno, está dicho ya por la práctica, que no se efectiviza en estos centros eh, de acogimiento residencial, también conocido como albergues o aldeas, porque tienen a los niños encerrados, ¿no? Ahí no es como cuando está dentro de una familia, sea inclusive por terceros, donde tienen la oportunidad de realizar viajes, de salir, de compartir con el entorno social, ¿no? Los niños que están en los albergues, en las aldeas, tienen retraso en su desarrollo, así que es una medida de última ratio, no es una medida excepcional. Finalmente, si es que es imposible el retorno
del niño al hogar, el juez, considerando también el informe técnico del equipo multidisciplinario o de la UP, puede declarar la situación de adoptabilidad. La situación de adoptabilidad quiere decir, por ejemplo, que si está en un acogimiento residencial, que va a continuar con esa medida de protección, pero que ya ese niño o adolescente es, eh, tiene la posibilidad de ser adoptado. Hay algunas circunstancias en las que el niño o el adolescente se encuentra ya dentro del cuidado de una familia por tercero, digamos, ¿no? De familia que no tiene parentesco con el niño. Entonces, el informe de la UP puede recomendar, por excepción, la adopción de ese niño por su familia acogedora. Si el juez eh, verifica de la evaluación que hace que la familia acogedora cumple con todos los requisitos para la adopción, puede declarar no solo la desprotección, sino también la adopción. Eso es una excepción porque normalmente la adopción, hoy por hoy, la tramita pues la oficina de adopción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En cambio, el juez solo conoce ahora la adopción por excepción, eh, que se tramita conforme a las normas del Código de Niños y Adolescentes. El primer caso, cuando el que quiere adoptar es cónyuge o conviviente del padre biológico o de la madre biológica, o cuando se trata de un familiar consanguíneo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Y la adopción por excepción que deriva de este procedimiento de desprotección cuando el informe técnico recomienda la adopción a favor de la familia acogedora. Entonces, aquí diferenciamos los dos tipos de procesos: el proceso de riesgo que se tramita ante las unidades de la DEMUNA, de las municipalidades, siempre que estén debidamente acreditadas, y las situaciones de desprotección familiar en sí misma que se tramitan ante las unidades de protección, cuya declaración de protección, de desprotección provisional debe ser ratificada por el juez, y la declaración de desprotección en sí misma, la medida de protección, la adoptabilidad y la adopción por excepción, tienen que ser declaradas por el juez. Eso como medidas de última instancia o de última ratio, siempre que dentro del proceso no se haya podido lograr el retorno del niño o del adolescente a su familia de origen. Con eso, por ejemplo, del caso que comentábamos al principio, con relación al, al padre, ¿no? Que fue separado, y a los 3 niños que fueron puestos eh, en acogimiento de su hermana mayor, que era hijastra del denunciado. Por ejemplo, aquí debe tenerse en cuenta que la medida adoptada no garantizaba el cuidado integral de los niños. ¿Por qué? Porque estaban dentro del hogar eh, con con la mamá, que dentro de una calificación preliminar no había garantizado o no había tenido una conducta diligente de su deber de cuidado y protección. ¿Por qué? Porque ella aparentemente había visto en 3 oportunidades seguidas una conducta sospechosa de su pareja y nunca lo había denunciado, sino hasta que se retiró del hogar. ¿Y qué generaba esto? Que los niños permanezcan en contacto con la mamá, y que posiblemente puedan verse afectados o desvinculados, porque en las declaraciones que ellos brindaban, decían, yo la verdad que no me acuerdo, pero mi mamá dice que sí. O sea, lo que implicaba que dentro de la investigación que se hacía contra el padre, ¿no? La mamá influenciaba y les decía a los niños que tu papá te ha tocado, tu papá te ha tocado, tu papá te ha tocado, de manera que los niños, en su versión, consideraban que aunque ellos no se acordaban, la mamá decía que había pasado, ¿no? Entonces, son aspectos que deben tenerse presentes o deben tenerse en cuenta
al momento de adoptar una medida de protección, ¿no? Como el acogimiento familiar. Y especialmente cuando hay situaciones de violencia sexual o de agresión sexual, debe procurarse el retiro del niño, del adolescente, de ese espacio, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea influenciado en sus declaraciones o en sus percepciones respecto de los hechos. Eh, ese caso, por ejemplo, en lo que se veía una preocupación del propio padre porque se esclarezcan los hechos frente a una conducta manifiestamente poco colaboradora de la madre y de la hijastra, a quien se le había encargado el cuidado de no llevar a los niños a la cámara ese, no podía implicar pues una situación o no podía evidenciar una situación de grave riesgo, ¿no? Por las circunstancias en las que se habría generado, ¿no? Se había generado luego, la denuncia habría sido como motivo de la separación, eh, no habría tenido la denuncia ningún hecho corroborable, por ejemplo, ni siquiera por la declaración de la propia hijastra, ni siquiera por la opinión de los propios niños. ¿No? Entonces, la medida de suspensión de la patria potestad del papá, ¿no? Había sido exagerada. En este caso, en todo caso, podría ser una situación de riesgo porque frente al conflicto conyugal, estaban adoptando medidas, o la progenitora estaba adoptando medidas inadecuadas, ¿no? Como una a manera de castigo. Entonces es importante evaluar cada caso de acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho que se investiga. ¿No? Bien, en este tiempo vemos ya que hay algunas preguntas y también vamos a ir leyendo las preguntas del chat y también las que se hagan de forma directa. La doctora Carmen está levantando la mano. Puede hacer uso, puede hablar, doctora. A ver, sí, buenas noches. Agradecerle por la excelente ponencia, doctor. Carmen Coronado desde Lambayeque. Habló usted sobre lo que es la suspensión de la patria potestad, ¿no? ¿Y cuál sería el término más en mérito a un niño, a un NN exactamente? Habló sobre suspensión de la patria potestad de un NN. Entonces, si se trata de un NN, ¿no cree usted que sería el término más idóneo, tal vez, o adecuado para garantizar el derecho de este niño o niño o adolescente, ¿no? De ser el caso, que se utilice el término cuidado, protección o acogimiento familiar, teniendo en consideración que ambos términos son medidas provisionales, ¿no? Sí, he visto estos expedientes, por ejemplo, niños que son abandonados y se desconoce la identidad de los padres, que inclusive en esos, podría decirse que por formato, ¿no? O por estilo, declaran suspensión de la patria potestad, ¿no? Y la asunción de la tutela estatal cuando en términos formales no habría una suspensión de la patria potestad porque no hay un vínculo filial con ningún padre, ¿no? Sea el padre o la madre. Me parece que ahí sería o es inoficioso declarar la suspensión de la patria potestad porque ese niño ni siquiera tiene reconocimiento. O sea, no se desconoce su vínculo parental. Lo que debería declararse más bien ahí es la asunción de la tutela estatal, ¿no? Inmediata, la asunción inmediata de la tutela estatal y la adopción de las medidas necesarias para establecer la identidad del niño, ¿no? Por ejemplo, para inscribirlo en RENIC, independientemente de si tienen o no tiene, o se tiene o no tiene conocimiento de los padres, ¿no? Ese caso, por ejemplo, es un caso de tutela urgente, ¿no? Que podría terminar con un trámite urgente de desprotección y con la resolución de con la resolución de desprotección familiar de la UP que sería aprobada por el juzgado. Bien, tenemos una pregunta en el chat. Dice, una pregunta, si la adolescente vivió 12 años con la abuela y su madre biológica falleció cuando tenía 4 años, dice.
Si bien es cierto, la señora nunca ha tramitado y ella se da cuenta que para solicitar apoyo de programas sociales debe contar con custodia y tenencia del adolescente, ¿qué trámite debe realizar? Ya, ahí, por ejemplo, como empezamos también en la exposición, hay que diferenciar las situaciones de amparo familiar ordinarias de la especial, ¿no? Que es esta la de desprotección. Eh, en ese caso específico, por ejemplo, entiendo que siempre vivió con la abuela porque no está reconocido por el padre o porque no se tiene ninguna información del padre. Entonces, el único vínculo que tuvo es el vínculo que estableció con la madre, ¿no? O sea, la filiación materna. Al fallecimiento de la madre, ese niño se quedó sin patria potestad, ¿no? En los términos del Código Civil. Y ante la ausencia de la patria potestad, se generó ahí una tutela legítima, ¿no? El artículo 605 del Código Civil establece que ante la ausencia de tutor nombrado por escritura pública o testamento, asumen los abuelos. Entonces, la abuela materna que está al cuidado del niño es tutora legítima. Lo que ella está haciendo ahora está ejerciendo una tutela de hecho, ¿no? Esa tutela de hecho puede ser reconocida judicialmente en un proceso de declaración de tutor legítimo, ¿no? Entonces, ese no es un supuesto de desprotección. ¿Por qué? Porque hay una persona que es responsable del cuidado y protección de ese niño. Lo que se tiene que hacer ahí es más bien el proceso no contencioso de declaración de nombramiento de tutor legítimo, que sería el abuelo. Luego, ahora también hay la pregunta, dice, ¿ante qué unidad o entidad se tramita la situación de desprotección, de riesgo de desprotección, si no existe demanda acreditada? Y eso es controvertido, ¿no? En algunas posiciones se indica que no hay entidad competente, se indica que no hay entidad competente, que se tiene que tramitar eso como un proceso de afectación o de contravención de los derechos del niño, y en otros casos se dice que lo asume el juez. ¿Y habría alguna otra pregunta? Bien, en el chat no tenemos ninguna otra pregunta, quizás de forma verbal lo quisiera hacer alguien. Eh, Recordarles a los participantes que tienen la opción levantar mano para poder habilitarles el micrófono y puedan realizar su pregunta. sí, doctor Joel, puede activar el micrófono. Sí, doctor, buenas noches. No sé si me logra escuchar. Sí, claro, doctor, claro. Mire, mi pregunta es respecto a lo siguiente. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una menor está viviendo con sus abuelos, ¿no? Pero los padres, están vivos, pero ¿qué pasa? Se han desatendido, ¿no? Del cuidado de esa menor. Entonces, el abuelo, muchas veces, como su madre se ha desatendido, está lejos, y el padre, bueno, inclusive ni lo ha firmado y quiere, por ejemplo, en este caso, que le pase alimentos a su niña, ¿no? Porque tiene derecho. ¿Cómo sería en ese caso proceder, ¿no? Digamos, eh, del abuelo, ¿no? Para que pueda, tener ese derecho, ¿no? A esa pensión, esa menor, ¿no? ¿Cómo sería ahí ese caso? Es mi pregunta. Mire, si el padre no lo ha firmado, entonces ahí no existe o sea, el padre, si no tiene reconocimiento, entonces el papá no tiene pues la obligación legal de brindar alimentos, ¿no? El único supuesto en el que se podría reclamar alimentos a ese padre es como en la condición de hijo alimentista, ¿no? O sea, acreditándose que tuvo relaciones sexuales con la madre en la época contemporánea
a la concepción, ¿no? Lo otro es que se demande la filiación y también una pensión de alimentos, ¿no? Que podría demandarlo cualquiera, no necesariamente la madre, ¿no? Si los abuelos están al cuidado de la niña, podrían demandar el, el otorgamiento de la pensión. Pero eso también debería evaluarse, ¿no? En qué tan, o sea, qué tan favorable es para el menor, ¿no? Porque muchas veces en la práctica se ve, por ejemplo, que hacen reconocer al papá y luego tienen conflictos ya respecto de la tenencia, ¿no? Como es el papá y no quiere pagar pensión, se lleva a los niños, ¿no? Más aún si la madre también en ese caso está desaparecida, a veces se conocen casos de que la madre simplemente no está o está en el extranjero y por eso los abuelos están al cuidado del hijo, ¿no? Finalmente, podría también en ese caso los abuelos, en todo caso, reclamar una tenencia, filiación y unos alimentos. No habría ningún inconveniente de que se acumule, es que finalmente lo que busca es que cumplan con la obligación alimentaria. Pero habría que evaluar qué tan favorable es eso para los niños, porque a veces hasta esos niños tienen la oportunidad de salir al extranjero por alguna circunstancia, y estos padres que se negaron a reconocer voluntariamente, finalmente los reconocieron por sentencia judicial, quieren sacar ventajas, ¿no? Porque se requiere de su participación, de su intervención, de su autorización para algunos actos específicos, ¿no? Como para la autorización de viaje de menor al extranjero, como cambio de residencia. Se tiene que ser una evaluación integral. Pero si lo que se quiere no, solo es la pensión de alimentos, creo que para que no se afecte el cuidado de los niños respecto de los abuelos, sería bueno que se demande la tenencia, además la filiación y los alimentos. Dice aquí, ¿cuáles son las etapas del procedimiento administrativo por desprotección de menores para que puedan retornar con sus progenitores? Dice, ¿no? Las etapas, en primero es, una vez que se hace la evaluación preliminar de que sí es un caso de desprotección, no se da inicio al procedimiento y se disponen las actuaciones necesarias para ver que se pueda lograr el retorno, ¿no? Para eso se hace un plan integral de trabajo. En el plan integral de trabajo se establece cuáles son los objetivos y metas de ese caso específico. Por ejemplo, si se trataba de una circunstancia de abandono, por ejemplo, que los padres se iban a trabajar todo el día y dejaban a los hijos solos porque no tenían cómo cuidarlo, dentro del plan integral de trabajo podría verse algunos aspectos que ayuden a estos padres a tener mayores recursos, a tener algún acceso a un programa social, o tener apoyo de algún centro institucional que apoye al cuidado de los hijos mientras estos trabajan. Entonces, en este tránsito, como el padre y la madre no pueden cuidar al hijo porque trabajan, digamos, todo el día, una medida de protección sería un acogimiento familiar, digamos, con un abuelo, con un tío, y si no hay un abuelo, un tío, ese es acogimiento familiar en familia extensa, ¿no? Con otra persona, o en todo caso, excepcionalmente, si no tiene quien lo cuide, con un acogimiento residencial. Este proceso va a evaluar si hay condiciones de los padres o de los hijos para retornar a la unidad familiar. Si se retorna a la unidad familiar, finalmente ahí ya no hay declaración de desprotección, pues, ¿no? Porque si se cumple el objetivo del plan de trabajo, el procedimiento concluye por haberse cumplido el objetivo del plan de trabajo. Solo continúa, por ejemplo, para la declaración de desprotección, cuando se ve que no hay condiciones para el reentorno familiar y ahí recién pasa al juzgado para la declaración de desprotección definitiva. De todas maneras, la desprotección provisional siempre tiene que ser aprobada también por el juez, porque puede ser que para el juez no sea una circunstancia de abandono, ¿no? Simplemente puede ser una circunstancia de riesgo. Luego dice una siguiente pregunta,
en un proceso de protección se entregó provisionalmente a la tía. Dice, eso es un acogimiento en familia extensa. Ahora el adolescente cumplió 18 años, dice. ¿En qué queda el proceso de desprotección? Dice, ¿el juez archiva el caso o se pronuncia sobre el fondo? No, ya la desprotección es solo para menores de edad. Una vez que cumple la mayoría de edad, ese proceso ya se ha sustraído. Un motivo de conclusión o de archivo del procedimiento de desprotección es la mayoría de edad. Ese proceso ya culminó, ya feneció con la sola adquisición de la mayoría de edad, ya se sustrajo, ni judicial ni administrativo, ya va a continuar. Ya si se quedó con la tía viviendo, pues ya es como adulto, ¿no? Luego dice, en base a qué se realizan los alegatos, si la madre le han alejado de su menor en un proceso de desprotección familiar. ¿No? Como le digo, pueden haber algunas circunstancias arbitrarias, como en el caso que les comenté que le pasó al padre, ¿no? En el que aparentemente se trataba de una denuncia en venganza o en sanción por la separación, ¿no? Ya depende del caso concreto, si bien en ese caso que les comenté, se había declarado la suspensión de la patria potestad, se había dictado una medida de acogimiento familiar dándose a una familia extensa, ¿no? Que era la hijastra, ¿no? Ya de la conducta, de la declaración o de lo informado por el papá se podía desprender porque no había esa situación de desprotección que estaba motivando la suspensión, ¿no? Entonces ya depende de las circunstancias particulares de la madre, ¿no? En ese caso. Luego dice, al respecto de qué es el juzgado quien realiza la investigación por desprotección o riesgo de desprotección en aquellos lugares donde no hubo de una o UP, ¿qué acciones podría adoptarse ante la inconcurrencia de los padres o familiares del menor a las citaciones para recibir su declaración? ¿Es posible imponerles multas o se puede prescindir de ellas o de su declaración? Como se trata de una verificación de desprotección, si el padre no concurre, prácticamente está confirmando que no tiene interés en asumir el cuidado y protección de su hijo. ¿No? Esa conducta puede ser calificada, ¿no? Negativamente por el juez. No es necesario estar exigiendo su comparecencia, imponiéndoles multa o haciendo ese tipo de apercibimientos. ¿Por qué? Porque estos procesos son de trámite rápido, ¿no? Inclusive luego de la audiencia tiene que dictarse la sentencia o la resolución, algunos lo tratan como auto final, ¿no? Lo que sí es importante es recabar o verificar cuál es la situación del niño, del adolescente, que se tutele en el proceso. Si efectivamente no hay concurrencia de los padres, habría que optar ahí por una declaración de desprotección. Dice, ante situaciones de riesgo de un adolescente que vive con familia extensa, con padres que viven fuera del país o no, puede hacerse cargo por trabajo. ¿Quién es el responsable o quién debe asumir el proceso de desprotección? Dice, ¿no? Entonces, este es un adolescente cuyos ambos padres no viven con él, sean porque simplemente no están o se han ido al extranjero y están asumiendo el cuidado los hijos. Esa sí es una situación de desprotección, ¿no? Esa situación de desprotección, lo que ha ocurrido ahí, no se ha mencionado ahora, y es bueno que se haga esta pregunta, es un acogimiento en familia extensa de hecho, ¿no? Porque, porque en la realidad, en los hechos, los otros familiares han asumido el cuidado y protección de su sobrino. Entonces, lo que ellos deben solicitar es una declaración de desprotección a la UP, o sea, el trámite de la desprotección, que finalmente lo va a hacer el juzgado, y para que se considere a ellos como familia acogedora, y de ser el caso, inclusive hasta como adoptantes. Bien, me parece que la doctora Coronado quiere hacer otra pregunta. Sí, por favor, doctor, disculpe, ¿qué tan necesario es que el juzgado derive los actuados a fiscalía ante un proceso de desprotección familiar de un NN, ¿no? Si ya no es un riesgo, sino ya es un proceso de desprotección familiar de un NN para la opinión sobre la adoptabilidad de este menor, ¿no?
que es tan necesario que el juzgado remita los actuados para la opinión fiscal ante un proceso de desprotección de un NN? Bien, Gracias. particularmente como juez, sin afectar tampoco a los fiscales, ¿no? La propia ley orgánica del Ministerio Público establece que los dictámenes son ilustrativos, ¿no? No son vinculantes, o sea, son una asistencia, un apoyo al juez. Si bien la norma establece que se debe mandar al dictamen fiscal para su opinión, justamente para que haga las observaciones, estos sí son opiniones, ¿no? No vinculan al juez inclusive. Entonces, si el juez considera que hay circunstancias específicas, particulares de urgencia, por ejemplo, ahí es un niño menor de edad, TNN, no recién nacido, que fue abandonado, que ya tiene una familia acogedora y esta familia acogedora va a su vez, tiene un informe favorable para que sean familias adoptantes. Si hay circunstancias, por ejemplo, que exigen un pronunciamiento rápido, puede prescindir del dictamen fiscal. No, o sea, no es que también sea imprescindible el dictamen fiscal, ¿no? Si hay circunstancias que justifican que se prescinda del dictamen fiscal, puede hacerlo, porque la propia norma no sanciona con nulidad la ausencia del dictamen fiscal, ¿no? Es más, su propia ley orgánica indica que el dictamen fiscal, en los casos que la ley lo establece, es ilustrativo. Y si es ilustrativo, puede prescindirse, ¿no? Ya es un asunto enteramente de criterio jurisdiccional. Bien, si no hubieran otras preguntas, porque ya en el chat se han respondido todas, agradecería por la atención que se ha brindado en estas horas. Muchas gracias, doctor. Quedamos muy agradecidos por una gran ponencia brindada por su persona, esperando que la clase haya sido de mucho beneficio para todos aquellos presentes en esta sesión. Y bueno, pues también agradecer a cada uno de los participantes por habernos acompañado el día de hoy y reiterando nuevamente el agradecimiento hacia su persona por la disertación del presente tema. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Bien, gracias a todos y yo ya me despido y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.